El príncipe que caminó impasible detrás del ataúd de su madre acaba de derrumbarse. Hace solo unos momentos, un devastador anuncio de Catherine sobre sus hijos ha puesto de rodillas al futuro rey. La verdad sobre su nacimiento ha sido revelada y podría fracturar la corona para siempre. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. Fue un sonido que contradecía toda una vida de condicionamiento real, un ruido sin precedentes que resonó a través de los venerados y silenciosos pasillos de Adelaide Cottage. El personal del palacio, familiarizado con los ritmos deliberados de la realeza, se quedó inmóvil. Percibieron que algo estaba fundamental y alarmantemente mal. Desde el interior de las cámaras privadas del príncipe y la princesa de Gales, un sonido de profundo sufrimiento humano atravesó la quietud. Era el sonido de un hombre fracturándose. El príncipe William, el futuro rey de Inglaterra, estaba sollozando. No eran las lágrimas contenidas y dignas del duelo público, sino sollozos profundos y angustiados que parecían surgir de la esencia misma de su ser, un eco oscuro del dolor que una vez reprimió. ¿Qué podría quebrar al hombre que, a la temprana edad de 15 años, había seguido el ataúd de su madre con ojos impasibles y secos ante una audiencia mundial de miles de millones? ¿Qué revelación podría socavar a un príncipe condicionado desde la cuna para ser el cimiento inquebrantable del reino, para no mostrar jamás un atisbo de vulnerabilidad? La respuesta no era una crisis de Estado, sino algo mucho más íntimo y aterrador. Era la desintegración de una verdad fundamental, una traición escrita no en un decreto, sino en la misma sangre de sus herederos. Era el fantasma de Diana regresando, no como un recuerdo, sino como una pregunta biológica que amenazaba con trastocar toda la línea de sangre real. Los sirvientes intercambiaron miradas alarmadas. Los susurros, la moneda de cambio no oficial del palacio, comenzaron a serpentear por las cocinas y los pasillos de servicio. ¿Una emergencia médica? ¿Un escándalo real a punto de estallar? ¿Una amenaza para la corona misma? La verdad, una vez reconstruida por los informantes del palacio, era una catástrofe que eclipsaba todas las crisis anteriores enfrentadas por la Casa de Windsor. Un descubrimiento tan profundamente personal y moralmente polémico que no solo desafiaba el destino de la monarquía, sino la esencia misma de los herederos destinados a gobernarla. El anuncio que había puesto de rodillas al príncipe William había sido pronunciado momentos antes por su esposa, Catherine, la mujer que se había convertido en el ancla de su vida, y una vez que la verdad fue liberada en el aire denso y controlado de su hogar, se hizo evidente por qué el futuro rey lloraba como si su mundo se estuviera derrumbando. En muchos aspectos, así era. La corona se estaba agrietando desde adentro, y el sonido era el de la historia repitiéndose no como una farsa, sino como una tragedia genética. En retrospectiva, las señales habían estado allí durante meses, precursores sutiles antes del cataclismo. Un cambio se había producido en la princesa de Gales, la mujer cuya compostura había sido la piedra angular de la nueva imagen de la monarquía. Sin embargo, identificar el momento preciso del cambio seguía siendo esquivo, incluso para su esposo. El príncipe William repasaría después innumerables conversaciones en su mente, buscando la fisura sutil, el único momento en que la Catherine que conocía comenzó a desvanecerse. Pero la alteración había sido gradual, una transición lenta hacia el gris, hasta que de repente se convirtió en un negro duro e ineludible. El comienzo fue su agenda. Invitaciones que normalmente habría aceptado con su calidez habitual fueron cortésmente rechazadas, alegando una fatiga inesperada o problemas de agenda que, tras un examen más detenido, parecían inconsistentes. La gala anual de una organización infantil que había apoyado durante años, un evento fijo en su calendario, fue cancelada abruptamente. Su participación en el desfile Trooping the Colour, un pilar del ceremonial real, fue anulada a último minuto. Su calidez pública, antes un recurso abundante, ahora parecía meticulosamente racionada. Su sonrisa cautivadora, que encantaba al mundo, a veces parecía una máscara de dolor, una fachada que usaba para las cámaras antes de que se desvaneciera en el momento en que se creía inadvertida. La primera indicación tangible del problema creciente surgió durante una cena familiar privada en Anmer Hall.
su santuario en Norfolk. Durante una anécdota caprichosa de William sobre su día, Catherine de repente se reclinó en su silla con el rostro ceniciento. Alegando una repentina y atroz jaqueca, se excusó y subió las escaleras apresuradamente. Poco después, un preocupado William la siguió. La encontró en el frío suelo de baldosas de su baño, con su teléfono móvil agarrado con fuerza en un puño de nudillos blancos, mientras lágrimas silenciosas caían por sus mejillas. Al oír sus pasos, reinstauró su fachada con una velocidad escalofriante. Se secó las lágrimas, enderezó su postura y comenzó a reconstruir las barreras que él apenas había vislumbrado. Era un ruego mudo, una súplica silenciosa. No estaba preparada para hablar, y presionarla solo la empujaría más hacia el aislamiento. Los niños, con su percepción sin filtros, también comenzaron a observar. Durante una conversación privada con su padre, el príncipe George dijo que mamá ha estado actuando de forma extraña. Explicó que ella lo había recogido personalmente de la escuela Lambrook 3 veces en una sola semana, una desviación inesperada del protocolo establecido. Durante los trayectos a casa, le hacía preguntas inusuales y profundas sobre sus aspiraciones, sus valores y si alguna vez deseaba una vida normal. George encontró las conversaciones desconcertantes, no por su contenido, sino por la intensidad urgente con la que su madre esperaba sus respuestas, como si sus palabras infantiles tuvieran un peso existencial significativo. Era como si estuviera buscando algo en él, una confirmación o una negación, una verdad que ella misma temía enfrentar. La princesa Charlotte, por su parte, tuvo su propia experiencia inquietante. Una tarde, vio a su madre en la Rosaleda de Windsor, parcialmente oculta por un enrejado de flores trepadoras, bajo la impresión de que estaba sola. No era el lamento suave de la tristeza, sino la angustia dura y muda de un ser completamente destrozado. Prudentemente, Charlotte no interrumpió, percibiendo con una sabiduría impropia de su edad que se trataba de un dolor privado no destinado a ser compartido. Sin embargo, la visión de su madre, la persona más resiliente y competente que había conocido, completamente deshecha, la atormentó. Esa noche, se lo confió tentativamente a su padre, con la voz teñida por el temor de haber traicionado una confianza. La preocupación latente de William se transformó en una ansiedad aguda. Cada incidente aislado era ahora parte de un patrón aterrador. Mientras tanto, el personal del palacio notó más anomalías. La princesa exigió acceso sin restricciones a los archivos reales, una prerrogativa a menudo reservada para historiadores oficiales que trabajaban bajo el estricto protocolo Windsor. Dedicó horas a examinar documentos centenarios en la Round Tower del castillo de Windsor, concentrándose en problemas históricos de sucesión, abdicaciones forzadas y relatos de dolencias reales que habían sido deliberadamente ocultadas al público. Su búsqueda era febril, casi desesperada. Cuando el bibliotecario real, un hombre llamado Alistair Finch, que había servido a la corona durante 40 años, le preguntó sobre su repentino interés, ella proporcionó una razón creíble, aunque ambigua, sobre la preparación de documentos para un proyecto sobre la historia de la monarquía. Para quienes la conocían, sonaba a una historia fabricada, una cortina de humo para una búsqueda mucho más oscura y personal. El punto de quiebre para William llegó un martes por la noche. No podía soportar más el peso de lo no dicho, la creciente evidencia de que una grave amenaza estaba consumiendo a su esposa desde dentro como un veneno lento. «Catherine, te lo suplico», dijo, su tono suave pero resuelto, encontrándola en su vestidor. «Sea lo que sea, lo enfrentamos juntos. No tienes que llevar esta carga sola». Ella lo miró. Sus ojos, una amalgama tumultuosa de angustia y una emoción indeterminada, tal vez miedo o un profundo remordimiento. «Lo sé», dijo, su voz apenas perceptible. «Te prometo que te lo contaré todo muy pronto. En este momento necesito tu fe. Necesito que confíes en que mis acciones son necesarias, sin importar lo poco claras que parezcan ahora». Sus palabras no ofrecieron consuelo, sino que exacerbaron el enigma. Era un pacto de silencio que él no había firmado, una carga que lo estaba aplastando tanto como a ella.
El sueño se convirtió en un lujo que William ya no podía permitirse. Permanecía despierto noche tras noche, su imaginación un torbellino de posibilidades nefastas que lo acosaban en la quietud de Adelaide Cottage. ¿Estaba enferma? La idea le infundía un terror puro, un eco del miedo que sintió de niño y que nunca lo abandonó del todo. ¿Alguien la estaba amenazando? El chantaje era una amenaza persistente, aunque remota, para personas en su posición, un arma sucia en el arsenal de quienes buscan desestabilizar la corona. O había descubierto un secreto familiar catastrófico, uno de esos que la monarquía sabe enterrar tan bien, que había alterado fundamentalmente su percepción de la institución en la que se había casado. La verdad llegó de forma fragmentada, como un rompecabezas cuyas piezas no quería unir. Regresaba prematuramente de un compromiso en Sandringham cuando oyó su voz emanando del estudio. Estaba al teléfono, su tono frenético y cargado de emoción. «No sé cuánto tiempo más puedo ocultarles esto», dijo, con la voz quebrada. «Tienen derecho a la verdad. Cada día que pasa, la situación se vuelve más abrumadora. Me aterra el impacto que esto tendrá en los niños. ¿Cómo empiezo a explicarles? ¿Cómo les digo a mis hijos que sus vidas van a cambiar de manera fundamental?» William se detuvo en el pasillo, su corazón martilleando contra su pecho como un tambor de guerra. Se retiró en silencio, las palabras reverberando en su mente. Fuera lo que fuese, era inminente. El secreto estaba a punto de ser revelado. Pasó el resto del día en una neblina, un mero espectador en su propia existencia, representando el papel de príncipe sereno, mientras por dentro era un caos. Esa noche, cuando Catherine se metió en la cama junto a él, se volvió para mirarlo, su expresión un retrato de un colapso inminente. «Mañana», susurró, y la palabra resonó en la habitación como una sentencia. «Les informaré a todos mañana». La declaración devastó el reino silencioso de su hogar. La mañana siguiente amaneció con una engañosa, casi cruel, sensación de normalidad. El aroma a pan tostado y café impregnaba el ambiente. Los niños, ajenos al desastre que se cernía, conversaban y reían durante el desayuno. Catherine ejecutaba los movimientos con precisión mecánica, sus pensamientos evidentemente distantes. William la observaba con el estómago revuelto, notando el sutil temblor en sus manos cuando servía el zumo, y la forma en que sus ojos se dirigían incesantemente al reloj, como si anticipara y temiera a la vez la hora que se acercaba. El aire era denso, pero no de celebración. Era frío, controlado, calculado, el silencio que zumba con algo invisible, como una tormenta antes de tocar el suelo. Después del desayuno, Catherine pidió que todos se reunieran en el salón formal. «Sin personal», ordenó, «solo nosotros». La frase resonó con un peso ominoso. Los niños intercambiaron miradas curiosas, pero obedecieron, percibiendo la gravedad en el tono de su madre. Se congregaron en los suaves sofás, mientras William y Catherine se enfrentaban a ellos. El espacioso salón, normalmente un santuario de luz y consuelo, ahora parecía constreñido y asfixiante, el aire cargado de una ansiedad no articulada. Catherine respiró hondo, con los puños tan apretados que sus nudillos se pusieron pálidos. «Esto es algo que debería haberos comunicado mucho antes». William se inclinó hacia adelante, cada músculo tenso, preparándose para una colisión invisible. «Cuando vuestro padre y yo nos casamos, nuestro mayor deseo era tener hijos. Pero las cosas no sucedieron tan fácilmente como habíamos previsto. Sufrimos durante mucho tiempo». Recordó esos años difíciles e íntimos, la tensión no dicha, el dolor compartido, todo mantenido mientras se proyectaba una imagen pública impecable. Finalmente, buscamos ayuda a través de intervenciones médicas sofisticadas, tratamientos que nos ofrecían la mayor probabilidad de lograr la familia que anhelábamos. Las siguientes palabras de Catherine surgieron en un torrente, como si decirlas rápidamente pudiera mitigar su impacto. Durante esos tratamientos se tomaron decisiones, o más bien, me hicieron creer que estábamos tomando decisiones rutinarias, decisiones sobre el cribado genético para promover nacimientos saludables. Sin embargo, recientemente he adquirido un conocimiento que lo ha cambiado todo. Un escalofrío recorrió a William. «¿Cribado genético?».
Sus ojos finalmente se encontraron con los de él y las lágrimas comenzaron a correr por sus pálidas mejillas. William, la clínica que usamos, los médicos en los que confiamos, no fueron sinceros con nosotros. Descubrí hace unos meses, a través de una investigación médica no relacionada, que la instalación había estado realizando modificaciones genéticas no autorizadas, técnicas experimentales no reveladas a los pacientes, procedimientos que afectaron a los hijos que concebimos allí. La habitación comenzó a girar. Sus hijos, sus preciosos hijos, la línea de sangre, las alteraciones no pretendían ser perjudiciales. Al contrario, estaban destinadas a aumentar ciertas características: la capacidad cognitiva, el bienestar físico, la resiliencia a trastornos genéticos. Acciones que parecen beneficiosas, pero que se ejecutaron sin nuestro consentimiento, planteando dilemas éticos masivos, preguntas sobre las implicaciones de jugar a ser Dios y sus consecuencias para el futuro de nuestros hijos. George se puso de pie de un salto, su expresión de incredulidad. «¿Qué estás diciendo?», insistió, su voz temblorosa. «¿Que somos diferentes? ¿Que alguien nos alteró antes de nacer?» «No lo sabíamos», imploró Catherine. «Nunca habríamos consentido esto. Creíamos que estábamos recibiendo terapias de fertilidad convencionales. El cuento de hadas era una mentira, y el palacio lo estaba descubriendo en tiempo real. La verdad estaba escrita en sangre, y esa sangre ahora era cuestionable». William finalmente encontró su voz, pero se manifestó como un tono constreñido y desconocido. «¿Cuánto tiempo?», carraspeó. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?». Catherine le sostuvo la mirada, su expresión de remordimiento y desesperación lo golpeó como un golpe físico. «3 meses», admitió. «Lo sé desde hace 3 meses. No te lo dije porque necesitaba comprenderlo primero. Necesitaba determinar exactamente a qué nos enfrentábamos antes de presentarte esta abominación. Creí que te estaba protegiendo. Ahora veo que solo me estaba protegiendo a mí misma de tener que decirlo en voz alta». La presa dentro de William se rompió. Se levantó, con las piernas temblorosas, un grito visceral se ahogó en su garganta. Necesitaba aire, necesitaba soledad, buscaba escapar de un mundo que se había convertido en una farsa horrible. Sus hijos, sus perfectos y queridos hijos, se habían convertido en participantes involuntarios de un experimento genético no autorizado. La transgresión era demasiado extensa e incomprensiblemente atroz. Se giró y salió de la habitación, tambaleándose por el pasillo. Los sollozos llegaron entonces, incontrolables, viscerales y profundamente desolados, el sonido que alertaría a toda la casa de que el reino de los Gales se había hecho añicos irrevocablemente. 1 hora después, Catherine lo encontró en su estudio privado. Estaba sentado al borde de la cama, con el rostro oculto entre las manos. Ella se acercó a él como se acercaría a un animal herido. «William», dijo suavemente, «por favor, déjame explicarte todos los aspectos». Él levantó la vista, sus ojos inflamados y hundidos. «¿Explicar?», repitió. «¿Cómo justificas ocultarme esto durante 3 meses, Catherine? ¿Qué razón das para tomar esa decisión de forma independiente?» «Tienes razón, me equivoqué», dijo ella. «Debería habértelo dicho en cuanto lo descubrí». Pero estaba aterrorizada, aterrada por lo que significaría para ellos y para nosotros. Dediqué esos meses a investigar, a reunir pruebas, a consultar con expertos legales y bioeticistas. Quería traerte soluciones, no un dilema irresoluble. «Somos colaboradores, Catherine», dijo William, con la voz quebrada. «Enfrentamos las pesadillas juntos. Me privaste de ello. Decidiste que no era capaz de afrontar la verdad. ¿Quién te protegió a ti mientras llevabas esta carga sola?». En ese momento, su ira se disolvió en su dolor compartido. La abrazó y se aferraron el uno al otro, 2 personas que habían soportado el escrutinio público y las cargas de la realeza, pero que estaban completamente desprevenidos para esta atrocidad única. La monarquía ha sido protegida, pero su paz ha sido rota, y en el silencio que sigue, una verdad persiste. No todas las heridas están destinadas a sanar. Cuando sus lágrimas disminuyeron,
William se apartó, su rostro endureciéndose con una determinación fría que rara vez mostraba. «Cuéntamelo todo», ordenó, su voz desprovista de emoción. «Clínica. Cada detalle». Catherine, aliviada de poder finalmente compartir el peso abrumador, comenzó a desentrañar la pesadilla. El calvario se inició con un correo electrónico enigmático de un distinguido periodista de investigación, Javier Alarcón. Estaba investigando un soplo sobre un consorcio de prestigiosas clínicas de fertilidad involucradas en investigación genética ilícita, una conspiración de batas blancas y ambición desmedida. El periodista había obtenido una lista confidencial de pacientes de un informante anónimo que incluía el nombre de Catherine. Al principio, parecía una mentira maliciosa, un intento de desestabilización, pero Alarcón le proporcionó en formato encriptado expedientes de laboratorio internos, documentos de consentimiento falsificados y, lo más incriminatorio, los escritos académicos del doctor Marcus Holloway, el director de la clínica. Los crípticos materiales discutían cambios experimentales en la línea germinal para producir niños óptimos, una eugenesia moderna disfrazada de progreso. El marco temporal de la investigación coincidía perfectamente con el tratamiento de Catherine y William. Armada con este horror inicial, Catherine contrató a investigadores privados y médicos independientes a través de canales discretos, operando en las sombras como una espía en su propia vida. Sus hallazgos confirmaron sus peores temores. Durante la última década, la clínica del Dr. Holloway, la clínica de Eudaimonia Génesis, se había dirigido a familias ricas e influyentes en una operación secreta e ilegal. Su motivación no era financiera, sino filosófica. El Dr. Holloway, un genetista brillante pero peligrosamente mesiánico, creía que estaba acelerando la evolución humana, bendiciendo a la humanidad al criar una nueva generación de grandes líderes. En su visión distorsionada, la violación del consentimiento era un mal necesario para un bien mayor. La realeza, magnates de la tecnología, dinastías políticas y celebridades de Hollywood también se vieron afectados. Todos eran peones en su gran experimento. Médicamente, ¿qué sucede?, preguntó William en voz baja y urgente. ¿Están en peligro? Catherine explicó que, según sus médicos, las modificaciones eran estables y no presentaban riesgos urgentes para la salud. Sin embargo, las implicaciones a largo plazo seguían siendo absolutamente inciertas. Esto nunca se había hecho antes en humanos de forma documentada. Su monitoreo genético debería continuar de por vida, convirtiéndolos en sujetos de estudio perpetuos. Y lo más aterrador, los cambios podrían heredarse. Sus descendientes llevarían esta marca. La trama completa y aterradora los rodeaba. Esta era una ofensa generacional, no solo personal. La línea de tiempo no solo tenía agujeros, tenía heridas. Puedes enterrar una historia, pero cuando la verdad está escrita en sangre, no permanece enterrada. Un susurro desde la puerta rompió el tenso silencio del estudio. ¿Han terminado de hablar de nosotros como si fuéramos experimentos científicos? George estaba inmóvil, su rostro juvenil, normalmente abierto y curioso, ahora impenetrable. Una máscara de furia y dolor. Irradiaba una rabia que iba mucho más allá de su edad mientras entraba en la habitación. ¿Tenemos alguna opinión? ¿O siguen tomando todas nuestras decisiones por nosotros, como siempre? William se acercó a él, pero George retrocedió, como si el contacto de su padre pudiera quemarlo. «Permitiste que alguien alterara lo que somos», replicó el joven príncipe, sus palabras afiladas con la crueldad de la traición. «Lloráis como si fuerais las víctimas, pero somos nosotros quienes debemos vivir con esto». «George, no eres diferente en ningún aspecto importante», respondió Catherine. «Con el corazón roto, sigues siendo tú mismo. Estos cambios no te definen, no alteran tu corazón, tu alma, ni tu carácter». Él se rió, un sonido hueco y sarcástico que no pertenecía a un niño. «No sabes eso. Nadie sabe las ramificaciones. Quizás mis habilidades no son mías. Quizás mis pensamientos no son originales. Quizás solo soy vuestro producto genéticamente diseñado de un laboratorio». El dolor en sus palabras era físico, un golpe directo al corazón de sus padres. William se arrodilló ante su hijo, agarrando sus hombros con una mezcla de firmeza y desesperación. «Tú eres mi hijo.
le instó, su voz cargada de una convicción inquebrantable. Ninguna modificación, ningún médico loco, ningún código genético cambia eso. Nada. Naciste del amor de tu madre y mío, y siempre has sido amado y deseado. El crimen de otro no cambia el hecho de que nos perteneces. La ira de George se desvaneció, revelando la vulnerabilidad y el terror primordial que había debajo. ¿Y si no soy quien creo que soy?, murmuró, la pregunta existencial de un filósofo en la boca de un futuro rey. Catherine se unió a ellos, creando un círculo de dolor, uniendo a la familia fracturada. «Lo resolveremos juntos», añadió, su voz una promesa en la devastación. «George, tus decisiones determinan quién eres. Tu compasión te define, tu audacia te define. Esas cosas nunca han cambiado. Esas cosas eres tú». El futuro rey, la reina y el heredero se derrumbaron el uno en el otro en la soledad de su estudio, una familia recompuesta por la tragedia. El sufrimiento, como tantas veces en la historia de los Windsor, había forjado un propósito. La gestión de la crisis fue brutal en las semanas siguientes. La familia se aisló emocionalmente, convirtiendo Adelaide Cottage en una fortaleza contra el mundo exterior. Charlotte guardó un silencio pétreo, comunicándose a través de imágenes vagas y confusas en sus dibujos, un lenguaje secreto de su trauma. Louis, demasiado joven para comprender, pero agudamente sensible a la turbulencia, se volvió excesivamente apegado y ansioso, sufriendo pesadillas que no podía articular. El dolor de George se convirtió en una furia extrema por el robo de su identidad, una violación ontológica que ningún niño debería enfrentar. Mientras tanto, la maquinaria del palacio, la firma, comenzó a funcionar. Esto no podía ocultarse. Con una inminente exposición mediática del periodista Javier Alarcón y procesos legales en el horizonte, se tomó la decisión de gestionar la narrativa. Fue una purga simbólica de la verdad en favor de la supervivencia. Se redactó cuidadosamente un comunicado, pulido por los mejores abogados y asesores de relaciones públicas, que presentaba a la familia como víctima de una conspiración médica criminal. La indignación mundial fue instantánea y calculada. Las cadenas de noticias ofrecieron cobertura 24/7. Expertos en ética discutieron las implicaciones en directo por televisión. Las redes sociales explotaron con una mezcla tóxica de condolencias y teorías de conspiración. La aterradora cuestión de los sucesores genéticamente modificados de la monarquía desató un fuerte debate constitucional en el Parlamento, cuestionando la propia naturaleza de la sucesión hereditaria. En el Palacio de Buckingham, el rey Carlos exigió justicia, su ira la de un padre y un monarca cuya línea de sangre había sido profanada. Pero la reina Camilla, siempre pragmática, lo calmó, enfatizando que el bienestar de los niños debía ser lo primero, una jugada estratégica para mostrar una fachada de unidad y compasión. La terapia se convirtió en una ayuda esencial, no una opción. La familia comenzó un tratamiento intensivo con especialistas en trauma médico de alto perfil. En una sesión particularmente tensa, George expresó su profunda ansiedad de que ninguno de sus futuros logros le pertenecería. «¿Cómo puedo saber si he ganado algo o si es solo programación?», preguntó, su voz cargada de una desesperación adulta. La investigación para responder a esa pregunta llevaría toda una vida, pero había comenzado. La corona se había agrietado, visiblemente, pero no se había roto. La institución, como siempre, en un acto de autopreservación, buscaba protegerse, aunque la paz, dentro de sus muros, se había hecho añicos para siempre. Meses después, surgió un precario equilibrio. Las tragedias profundas dejaron cicatrices duraderas, pero la familia estaba sobrellevando la situación, aprendiendo a aceptar lo inmutable. Convirtieron el sufrimiento en propósito. El príncipe William, el hombre que lloró por un mundo roto, se convirtió en un defensor mundial de una regulación más estricta en la investigación genética y la fertilidad. Su dolor se transformó en una cruzada. Catherine, la princesa que soportó su carga en silencio, usó su propio aislamiento para crear el Círculo de Elmsworth, una red encubierta y encriptada para ayudar a otras familias afectadas por los experimentos del Dr. Holloway
a compartir recursos y construir una comunidad lejos de la atención pública. Diana había usado la amabilidad para resistir. Kate la estaba usando para liderar. George, impulsado por sus preguntas existenciales, se interesó profundamente por la bioética. Decidido a ser una voz líder sobre el destino genético de la humanidad, tomó el control de su narrativa forzada, negándose a ser una víctima de su propio ADN. Un año después del anuncio, la familia veía una película en su sala de estar en Adelaide Cottage. Desde el exterior, todo parecía una perfecta domesticidad. Pero su victoria fue duramente ganada. Habían sobrevivido, aunque cambiada, su familia permanecía intacta. William miró a Catherine, grabando en su mente su rostro lloroso de aquel terrible día. Mientras extendía su mano hacia la de ella, la historia, el dolor y el amor fluyeron entre ellos. El futuro era un vasto misterio sin respuestas claras. Sin embargo, lo enfrentarían juntos. La risa de sus hijos llenó la habitación, más valiosa y resonante que cualquier fanfarria real. Era una muestra de resistencia a través del sonido, el sonido de una familia fuerte que ha superado la desgracia. No era la vida que habían imaginado, sino una que estaban construyendo juntos, porque la historia no recuerda quién llevaba la corona, recuerda quién se la ganó, y ellos estaban decididos a ganársela no por derecho de nacimiento, sino a través de la batalla más íntima de todas.